Hola amigas y amigos de la Cátedra del Futuro, qué gusto saludarles. El día de hoy estamos muy contentos de tener la presencia de un futurólogo extraordinario, de el futurólogo, diría yo, de Latinoamérica, el grandísimo Guido Girardi. Guido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Guido Girardi. Voy a leer una breve semblanza que tenemos, Guido. Es injusto leer en tan poco tiempo tantos años de trayectoria además muy brillante, pero diré algunas de las cuestiones más importantes de tu trayectoria. Tú eres médico de la Universidad de Chile e impulsor de Congreso Futuro. Cabe decir que pues, es un escaparate importantísimo del pensamiento en Latinoamérica. Durante tu carrera has sido director del Servicio Sanitario y Medioambiental de la región metropolitana, parlamentario y presidente del Senado de Chile. Y Guido además se ha reunido con destacadas personalidades de la academia y la ciencia mundial para impulsar leyes innovadoras en pos de un mejor vivir de las personas. Muchas de ellas incluso se han exportado a otros lugares del mundo, como son ejemplo de ello la reforma constitucional que consagra los neuroderechos y la ley del etiquetado frontal de los alimentos, que advierte respecto del exceso de nutrientes críticos, por mencionar algunas de las iniciativas que has impulsado. Actualmente, Guido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, desde donde articula mesas temáticas transversales para la salud, minería verde, niñez, sistemas alimentarios saludables y sustentables, seguridad, así como el laboratorio de inteligencia artificial, neuroderechos, plataformas digitales y metaverso. Estas mesas, perdón, se realizan junto al Congreso Futuro, el Senado de Chile y la Academia Chilena de Ciencias, todas las universidades, el sector privado y la sociedad civil. Y tienen como finalidad generar normas innovadoras y políticas públicas mirando a las sociedades del 2050. Pues es impresionante, Guido, todo lo que has hecho. Creo que pues tu trabajo es un referente, ¿no? No solo a nivel Latinoamérica, sino yo diría que a nivel mundial. Y estamos muy honrados de que nos hayas aceptado esta invitación, Guido, para platicar con nuestros amigos de la Cátedra del Futuro aquí en México, pues sobre tus ideas, sobre tu pensamiento y sobre lo que estás trabajando ahora, Guido Girardi. Bueno, primero, muchas gracias. Yo estoy enamorado de México, es como mi segunda patria. Mi esposa vivió 10 años en México, en el exilio del golpe militar. Mi hermana Cristina también, que fue diputada, también vivió 10 años en México y estudió en la ENA antropología. Y yo recorrí 80.000 kilómetros en tu país, así que para mí México no solamente un país querido, sino un proyecto de futuro latinoamericano, de integración latinoamericana. Además, está pendiente, hay una civilización maravillosa que es subterránea, que sigue viva en México y creo que eh, alienta mucho justamente la esperanza de que podamos tener una Latinoamérica que pueda desafiar el futuro. Ahora, yo hablo ahora desde el Congreso Futuro. ¿El Congreso Futuro qué es? Es un instrumento que trata de enfrentar un mundo en tormenta. Estamos viviendo una humanidad que está en una tormenta perfecta. Una humanidad que enfrenta primero una desigualdad gigantesca, que enfrenta una crisis de las democracias, donde hay una mayoría perdedora que siente que la democracia no le ha resuelto los problemas y que es un pasto seco para los populismos, la debilidad de la democracia. Enfrentamos una humanidad que está amenazada por una extinción masiva por el cambio climático, producto de nosotros, esta especie, que genera incertidumbre y que puede de verdad arrasar con la vida, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Enfrentamos una humanidad que tiene conflictos nuevos de migración, que van a aumentar por el cambio climático. Enfrentamos una humanidad que tiene una pandemia de narcotráfico, de incertidumbre, de violencia, de inseguridad. Y por lo tanto, yo llamo eso una tormenta perfecta que se agrava justamente con la obsolescencia del sistema institucional. Todas nuestras instituciones, la manera de pensar, la manera de educar, el funcionamiento de nuestra universidad, de los partidos políticos, los parlamentos, del mundo empresarial, fueron hechos para un mundo maravilloso que fue la segunda revolución industrial del siglo XIX y XX, pero que sirvieron para ese mundo, pero que esas ideas que ayer fueron exitosas no sirven para la nueva sociedad, para la nueva civilización. La izquierda y las derechas en el mundo tuvieron respuestas para ese mundo, pero muy importante para que
en el siglo XIX y XX avanzáramos en democracia, derechos humanos, en igualdad, en desarrollo económico, en aumentar la expectativa de vida. Quiero recordar que en 1900 la expectativa de vida era 40 años y a final del siglo XX llegamos a 80 años. La mortalidad infantil era gigantesca, no habían antibióticos, tú te rompías el dedo con una espina de una rosa y te daba una septicemia y te morías. O sea, hubo avances que fueron muy importantes en todos los planos, de la seguridad social, de la educación, de la masificación de la educación, del desarrollo de la educación superior. Pero eso que sirvió ayer no sirve para hoy, porque estamos enfrentados a un mundo donde cambia la velocidad. Hasta ahora, nuestro desarrollo se había desenvuelto en lo que yo llamo la frontera de la biología. O sea, la capacidad de nuestro cerebro de darle gobernabilidad y de comprender los procesos que nuestro cerebro iba generando como procesos tecnológicos. Uno podría decir que nuestros ancestros evolucionaron y cambiaron de especie debido a grandes movimientos tecnológicos que transformaron nuestros cerebros, que nos hicieron cambiar de especie. Tal vez uno de los más importantes fue la liberación de las manos hace 7 millones de años, y que fuéramos bípedos, y que pudiéramos desplazarnos, pero la liberación de las manos nos permitió construir instrumentos. Tal vez la liberación de las manos es uno de los fenómenos más impactantes y trascendentales en la evolución que nos permitió pasar de los homínidos, de los ancestros monos, a ser un homínido, donde la liberación de las manos permitió el crecimiento del cerebro. Porque pudimos desde comunicarnos hasta construir armas líticas, hasta cambiar nuestra alimentación, y el poder caminar largas extensiones nos permitió explorar, nos permitió tener curiosidad. Tal vez la segunda gran salto fue ya como Homo erectus, que fue el manejo del fuego. El manejo del fuego nos permitió que nuestro cerebro creciera 1000 centímetros cúbicos, porque permitió que comiéramos fosfolípidos, sfingolípidos, que fueran fundamentales para la mineralización, que eran parte de los ácidos grasos que estaban en las médulas, que solo se obtenían con el cocimiento de alimentos. Tal vez el otro salto gigantesco fue cuando ya hace 12.000 años domesticamos plantas y animales, que nos permitió la sedentarización y la contracción de sociedades. Tal vez el otro salto gigantesco fue la posibilidad de aprender a escribir hace 5.000 años. Pero tal vez lo más importante para nuestra civilización, la que estamos viendo hoy día, fue la imprenta. Porque la cultura, las leyes, los avances que tenemos no están impresos en los genes, están en la cultura. Y la imprenta permitió el desarrollo de algo maravilloso que se está perdiendo hoy día, que es el pensamiento profundo. El pensamiento profundo tiene que ver con la lectura, porque la lectura tiene silencio, tiene tiempo, tiene imágenes mentales, permite conocerse, introspectar, permite el vagabundeo mental que te permite tener creatividad. Y nosotros somos hijos de la imprenta. Después de la imprenta vino el Renacimiento, salimos a la Edad Media, que era un mundo oscurantismo. Y luego vino todo el desarrollo posterior, y los cambios fueron lentos. Vino después la imprenta, desordenadamente la máquina a vapor, el telégrafo, el teléfono, bueno, pero eran cambios lentos que nuestros cerebros metabolizaban. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Estamos entrando en una nueva era. Y esa era está fuera de la frontera de la biología de nuestro cerebro, está en la frontera de la física. Porque hemos construido un mundo que es un mundo distinto, que es el mundo de la inteligencia artificial, de los datos, que ningún cerebro humano, ninguna institución humana por sí sola logra procesar. Ningún cerebro humano ni ninguna institución humana logra procesar la inmensidad de datos y requiere de las máquinas, requiere la inteligencia artificial. Pero cambia la escala de tiempo. Cuando yo estoy hablando de una velocidad neuronal, biológica, de 120 metros por segundo. Esa es la velocidad en que se desplazan en promedio los impulsos nerviosos en mi cerebro. Cuando hablo en el mundo digital, a través de lo que estamos hablando ahora, mi conversación contigo ahora está a 300 millones de metros por segundo. Entonces cambian las escalas. Un segundo en el mundo analógico no es nada. Un segundo en la era digital son trillones de procesos que pueden ocurrir ahí. De hecho, 2/3 de las decisiones en las bolsas que manejan la economía del mundo se toman en milésimas de segundo. Un segundo, para que entendamos lo que es la era cuántica, si uno mira el Big Bang, cuando viene la explosión universal, cuando pasa un segundo, ya casi todo lo que conocemos del universo estaba hecho. O sea, son otras escalas del tiempo y estamos enfrentados a esta escala del tiempo. Ahora, este tiempo tiene una novedad que tiene consecuencias geopolíticas, pero también humanas y éticas y societales, que es que en el mundo analógico, en la civilización que acaba de terminar, la segunda revolución industrial fue la civilización del petróleo, o de la segunda revolución industrial, donde el control geopolítico, el
combustible que movilizó la humanidad fue el petróleo y los combustibles fósiles. Y la disputa geopolítica brutal, desencarnada, que generó guerras de Irak, que generó golpes de Estado, que generó acciones políticas muy profundas, fue por el control del petróleo. El combustible de esta era ya no es el petróleo, son los datos, porque los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Y lo que viene es una disputa fratricida por el control de los datos. Y estamos amenazados a la existencia de un mundo propietario, donde unos pocos controlan los datos. Es como si en el siglo XX, en parte ocurrió, unos muy pocos hubieran controlado todo el petróleo, todo el combustible fósil. Hubiéramos vivido una verdadera, si tú quieres, ese monopolio hubiera significado una concentración del poder que hubiera sido atentatoria contra las democracias y contra la vida de las personas. Lo que estamos viendo hoy día es un control totalmente monopólico de nuestros datos. Y está cambiando la economía, porque si bien la economía, la civilización del petróleo generó una economía vertical, centralizada, porque había que llevar petróleo que requería grandes infraestructuras para extraerlo a lugares distintos, generó un mundo centralizado. La economía de los datos está generando otro modelo, que es la disputa brutal por la atención. Y la atención es el recurso más valioso, más escaso de la era. Y mientras más aumenten los datos, más escasa va a ser la atención. Entonces, la disputa geopolítica que estamos viviendo es por nuestro cerebro, porque la atención es el puente levadizo que permite entrar a nuestros cerebros. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El primer problema. El problema es que la disputa de la atención está cambiando nuestras vidas y está cambiando la democracia y está generando modificaciones de una envergadura profunda. ¿Por qué? Porque la atención, para disputarla, para capturarla, ya no se disputa con los contenidos tradicionales, con los contenidos pacíficos, con los contenidos verdaderos. La atención es un mecanismo evolutivo, hecho para sobrevivir. Si un ancestro no escuchaba el crujido de una hoja porque no estaba atento, se moría. Por lo tanto, la atención es un mecanismo evolutivo que solo se activa frente a la amenaza, frente a la falsedad, frente a contenidos extremos, polares, amenazantes o conspirativos. De hecho, si hay una persona hablando al lado tuyo, aquí yo tengo personas hablando ahí cerca, yo no las escucho, pero si alguien dice imbécil o me amenaza, yo voy a girarme inmediatamente. Pero tu cerebro hoy día está disputado por múltiples estímulos y disputas sensoriales que tratan de capturar tu atención y mantenerla. Eso tiene consecuencias muy dramáticas, por ejemplo, en la educación. Antes, un profesor que se instalaba frente a sus alumnos o alumnas en una clase, disputaba de manera monopólica la atención. Ese cerebro no tenía otra competencia que estar escuchando atentamente a ese profesor o profesora. Hoy día, el profesor no compite por la atención, porque estos niños y niñas que hoy día pasan 6 horas 40 en las pantallas, donde el 100% tiene un teléfono inteligente, donde el 100% tiene una aplicación tipo TikTok, Instagram o cualquiera de ellas, que son mucho más eficientes en capturar la atención, están diseñadas para la disputa de la atención, el profesor ya está diseñado o tiene una estrategia pedagógica que ya ni siquiera compite por la atención. Ahora, el tema de la atención no es solamente que deja obsoleta la educación, sino que nos entrega o nos involucra en un modelo de convivencia que empieza a infectar todo el ecosistema medial. Como la disputa es por la atención y como la disputa de la atención solo se hace con contenidos violentos, polares, extremos, lo que ocurre es que todo el ecosistema medial tiene que entrar a competir de la misma manera por la atención. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, los contenidos falsos, los contenidos violentos, fluyen, y por eso es un modelo de negocio, fluyen de 6 a 10 veces más que un contenido pacífico verdadero. Y entonces los algoritmos de las redes sociales están expresamente diseñados por Silicon Valley para amplificar los contenidos falsos y violentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mundo analógico del que vivíamos, el espacio comunicacional, lo que llamaríamos el mercado cognitivo, tenía un certificador de veracidad, que era la ciencia, que era las universidades y que era la prensa, el periodismo. Que si yo decía la Tierra es plana, evidentemente iba a salir la prensa y los medios de comunicación y la ciencia que iba a decir, no, la Tierra no es plana, usted está mintiendo. ¿Ah? Y por lo tanto, en ese mercado cognitivo, lo verdadero y lo pacífico desplazaban a lo falso y a lo violento. El problema es que en las redes sociales no hay certificación de veracidad.
Y como los contenidos falsos y violentos están aumentados, amplificados, porque son los que activan la atención, nuestros cerebros cuando entran a la red ven una cantidad mucho mayor de contenidos falsos, violentos y agresivos. Y como no hay certificación de veracidad, se termina la frontera entre lo verdadero y lo falso, y además porque somos crédulos, estamos cableados evolutivamente para creer. La credulidad que en el mundo analógico fue una ventaja evolutiva porque te permitió aprender, hoy día es una desventaja evolutiva porque tu cerebro tiende a creer lo que es falso, lo que es violento y lo que es agresivo, porque además está más presente en la red. Y eso nos genera una crisis gigantesca. No hay libertad y no hay democracia en la falsedad. Pero además el modelo de convivencia que están teniendo nuestros cerebros es un modelo hiperviolento. Y esto contamina al resto del espectro medial. ¿Qué es lo que pasa en Chile y en México? Que los canales de televisión tradicionales, para competir por la atención, tienen que usar los mismos mecanismos. Y el matinal o el medio de noticias que no muestra primero puras noticias de crímenes, de violencia, de descuartizados, de personas que fueron asesinadas, de narcotráfico, de crisis, no tiene rating. Entonces, la disputa es por la atención, entonces la disputa por la atención se gana con un mundo de noticias que son totalmente distópicas. Y el que no tiene, el que quiere poner una noticia positiva o algo bueno, no tiene rating. Ahora, esto en los cerebros tiene una consecuencia. El miedo y el estrés son mecanismos evolutivos de sobrevivencia. ¿Por qué? Es igual que cuando yo pongo mi dedo y me quemo, el dolor es un mecanismo de sobrevivencia, un mecanismo evolutivo, porque si yo dejo mi dedo se va a necrosar si toco algo caliente, ¿no es cierto? Una olla caliente. El mecanismo reflejo sacar el dedo es de sobrevivencia. El miedo también tiene un mecanismo, es un mecanismo de sobrevivencia, porque cuando te iba a atacar un león o una serpiente, si tú te ponías a pensar, morías. Entonces el miedo está hecho para reaccionar, para escapar o huir o para defenderse, pero no para pensar. Entonces, cuando vivimos la estructura del miedo, nuestros cerebros de la sociedad son cerebros no pensantes, no pueden pensar. Entonces, estamos estructurados y nos están transformando en una sociedad no pensante, porque la estructura del miedo, donde todo está filtrado por el crimen, la violencia, el miedo, hace que tu cerebro esté permanentemente lleno de algo que en el pasado era ocasional, de cortisol, de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, que son las hormonas que te mantienen, primero, hiperconectado y luego te mantienen en una situación de bloqueo del pensamiento. Porque la noradrenalina y el cortisol están hechos para que no pienses, están hechos para que tú te defiendas, ataques o que tú huyas, ¿no? Pero sobre todo para no pensar, porque si piensas, el agresor te va a, evolutivamente, de nuestros ancestros, te va a quitar la vida. Entonces, esto tiene consecuencias que son muy importantes, ¿ves? Está transformando, está poniendo en jaque a las instituciones democráticas, está poniendo en jaque la convivencia. Entonces, yo diría primero tenemos un problema de ese tipo que yo lo llamaría los secos, la violencia, y además son mecanismos adictivos. Fíjate que la gente persigue el miedo. Si tú a una persona le pones un programa pacífico de contenido verdadero, la gente se cambia de canal y prefiere ver el crimen y prefiere ver la sangre. ¿Por qué? Porque somos adictos ya a la noradrenalina y al cortisol. Somos adictos a estas hormonas que cuando no están nos sentimos sin sentido y queremos verlas. Es un círculo perverso, ¿ves? Te ponen estructuras de miedo, pero tú además las necesitas buscar. Entonces es muy complejo, porque eso cambia el modelo de convivencia. Y tú te preguntas por qué la gente es tan agresiva, por qué la gente es tan violenta, porque cuando salen de la pantalla, cuando salen de este mundo filtrado del miedo y tienen que resolver un conflicto, ¿cómo lo resuelven? ¿Con qué elementos? Con los elementos que aprendieron en ese modelo de convivencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. Lo segundo, que la estructura del miedo o la estructura de las... Primero, nuestra sociedad está en promedio 6 horas en pantalla. Si tú mismo miras cuánto tiempo pasas en pantalla, te va a sorprender, pero los adolescentes de México y Chile están 6 horas 40. 6 horas 40 ya están en un 40% de su vida real. Si tú sacas el dormir, el levantarse, el vestirse, el almorzar, el comer, el 40% de tu tiempo ya es virtual. Ese 40% de tiempo le roba tiempo a actividades fundamentales para el humano. Le roba tiempo a la lectura, que es fundamental para el pensamiento profundo y pensamiento crítico. Le roba tiempo a la interacción humana, a los amigos, a la conversación con los padres, con la madre. Le roba tiempo a la actividad física, le roba tiempo a hacer los deberes del colegio.
Es decir, es un ladrón del tiempo útil, y genera un tiempo inútil. Estar permanentemente pegada al TikTok, estar permanentemente pegada al Instagram es un tiempo inútil desde el punto de vista del desarrollo. ¿Ya? Luego, el pensamiento de la era digital es distinto. Cuando yo pienso, o yo soy hijo de la palabra impresa a la lectura, yo te decía, la palabra impresa genera pensamiento profundo, porque tiene un punto y coma, porque yo para leer necesito reflexionar. Cuando lees, tú vas pensando, vas teniendo imágenes mentales, tienes vagabundeo mental, te haces preguntas, reflexionas sobre ti mismo. El leer en la pantalla es totalmente distinto, porque la pantalla primero va cambiando. Es un zapping de contenido, luego está lleno de interrupciones, está lleno de distracciones. Ah, que me llegó un correo, mira, voy a ver el TikTok, ya ni siquiera me concentro más de 10 minutos. Eso genera un pensamiento que no es profundo, genera un pensamiento que es liviano, apresurado, pero que ya no está conectado en la corteza, está conectado en tu dimensión más reactiva. Nuevamente, empezamos a ser más reactivos que reflexivos. Luego, la era digital tiene otro inconveniente. Nos empezamos a comunicar en 140 caracteres, o sea, en mensajes de texto. ¿Qué es lo que se pierde en la conversación? Ah, pero yo te decía, los humanos somos en la conversación. ¿Qué pasa si se termina la conversación? Se termina la capacidad de generar ideas, termina la capacidad de reflexionar, se termina la capacidad de tener empatía. Pero si además de la falta de conversación, porque la reemplazamos por 140 caracteres, que reduce tu universo cognitivo, tú no puedes expresar la maravilla del mundo y la idea en 140 caracteres, tienes que conversar. Además, yo cuando estoy conversando contigo y cuando tú vas conversando conmigo, me estás escuchando, vas generando ideas que se te van abriendo. Eso no ocurre con 240 caracteres o 280 caracteres. Pero además, cuando ya no hay la capacidad de mirarse a los ojos que genera la pantalla, en la pantalla yo no estoy con el legítimo otro, no estoy con el otro ser humano interaccionando humanamente, se pierde la empatía. ¿Y qué ocurre? Empieza a aumentar la crueldad. Y las redes son crueles porque no hay empatía. Tú jamás me dirías a mí lo que me puedes decir a través de la pantalla. Jamás, si estuviéramos cara a cara. Porque hay empatía. Y la pérdida de empatía es la pérdida de la convivencia. Es la pérdida de la humanidad del humano. Entonces, frente a estas cosas, y también con Rafael Yuste, que es este director mundial del Brain Project, nosotros organizamos el Congreso Futuro, que como tú decías, invitamos más de 100 de los principales científicos intelectuales del mundo todos los años, que tiene más de 3 millones de seguidores virtuales y tiene 50.000 personas presenciales, lo hacemos en toda la región de Chile. Rafael Yuste era el director mundial del Brain Project y nos advirtió hace mucho tiempo que ya con las neurotecnologías de Neuralink, de Elon Musk, ya podían leer el cerebro y podía leer nuestras emociones, podía leer nuestros sentimientos, leer nuestro inconsciente, y si no lo podían, además de leerlo, podían escribir en nuestro cerebro ideas, sentimientos que no eran nuestros y que nosotros no íbamos a saber. Nos podían poner odios o ideas o ideologías que nosotros no eran nuestras, pero que en nuestro cerebro iban a pensar que eran nuestras. Y por eso tomamos la decisión de hacer esta primera ley mundial de neuroderechos. Un nuevo derecho humano, la protección del cerebro. ¿Qué significan los neuroderechos? Es la garantía de la autonomía, es decir, que no te pongan neurodatos en tu cerebro que tú no quieres que te pongan. De la privacidad, es que no te saquen neurodatos como nos sacan todos los días las pantallas, nos sacan las selfies, nos sacan han transformado en cierta manera, todas, hasta las dimensiones más íntimas de nuestras vidas están siendo capturadas porque las transformamos en datos sin darnos cuenta, y por lo tanto la privacidad es que no te saquen datos, neurodatos de tu cerebro que tú conscientemente o responsablemente nos has entregado. Luego establece que la equidad de acceso, porque mañana tú vas a tener capacidad aumentada de 100 puntos de CI para un niño o niña, y el que no los tenga va a ser un minusválido. Por lo tanto, que las nuevas tecnologías de mejoramiento de la vida, prolongación de la vida, si es que las aceptamos, sean para todos, y luego que se impidan los sesgos de adicción, los sesgos de falsedad, todos estos sesgos que estamos hablando. Me faltó uno, la personalización. Por el modelo de negocio que tienen las redes, como su objetivo inicial era la publicidad, lo que hacían era juntar a los iguales, juntar a los que eran vegetarianos, juntar a los que tenían determinadas causas específicas, pero al juntar a los iguales en verdaderas burbujas cerradas, esos iguales que están en estas verdaderas cámaras de eco o burbujas solo reciben información de su área de confort. En el fondo se autodoctrinan, se fanatizan, pierden la capacidad de estar con los distintos, se polariza la sociedad, se rompe lo que hace la sociedad une a los distintos. La personalización tracciona a los distintos, un grupo de iguales que pierde la experiencia y sienten que los distintos se transforman en enemigos, pero además empezamos a avanzar en la sociedad de la ignorancia.
porque uno no aprende lo que ya sabe, aprende lo que no sabe, y solo vas a recibir información de aquello que sabes. Entonces tenemos un problema, ¿te das cuenta? Estamos viviendo un problema de fraccionamiento, de polarización de la sociedad producto de la personalización, que son instrumentos que no es obligatorio que lo haga la red, lo hacen porque es parte del modelo de negocio. Entonces, por esta razón nosotros tomamos la decisión de hacer esta ley que establece la protección de los cerebros. ¿Para qué? Para que a partir de este concepto luego podamos hacer leyes en cada país. ¿Por qué una reforma constitucional, un nuevo derecho humano y no leyes? Porque las leyes solo tienen, por así decirlo, imperio en los países. Yo tuve que ir a hacer la ley de etiquetado de los sellos negros a tu país, tuvimos que ir a hablar con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, con Juan Rivera, con Simón Barquera del Instituto de Salud Pública, convencer a los diputados, a los senadores, senadoras, y costó mucho hacer esa ley. Y lo mismo tuvimos que hacer en México, y lo mismo tuvimos que hacer en Perú, y lo mismo tuvimos que hacer en Uruguay, y lo mismo tuvimos que hacer en Argentina. En cada país tuvimos que hacer todo. En cambio, los derechos humanos, si hacemos que los neuroderechos sean un nuevo derecho humano, se supone que son válidos en la tierra como en el cielo. O sea, que es lo único que debieran ser universales, no importa que esté en el mundo digital o en el mundo virtual. Uno de los problemas es que el mundo digital es un mundo sin ley, es un mundo sin sociedad. Cuando tú hablabas de la ley funciona para el mundo analógico, pero la ley no entra en el mundo digital. La ley no es válida en el mundo digital, es una verdadera ley del hacerlo. Ejemplo muy simple, si el cartero llega a tu casa y abre tu carta, en el mundo analógico tú lo acusas de violación de privacidad. Si Gmail hace lo mismo, toma tu carta, la abre, la lee y más encima la vende la información, no pasa nada. Si yo te insulto a ti a través de un periódico en, en México y te agredo y te acuso de delincuente, de corrupto, tú te puedes querellar contra mí. Si lo hago a través de las redes sociales no pasa nada. Es decir, tenemos una simetría gigantesca entre el mundo virtual, donde no existe ninguna norma, y aquello que tenemos que cumplir en el mundo analógico. Entonces, ¿qué pasa con todos los derechos y todas las garantías que permiten la vida en sociedad? ¿Qué hacen las leyes? Permiten la vida en sociedad. Si yo saco el semáforo de una calle importante de México, que es un caos. O sea, y si saco las leyes en la ley de la selva, es volver a la California en el tiempo de la fiebre del oro. La gente se termina matando, haciendo justicia por sus manos. Bueno, eso es lo mismo que sucede en el mundo virtual. Pero hay una ideología, la ideología transhumanista que está detrás de Silicon Valley, que está detrás de Google, de Facebook. Hay que entender que hay una visión ideológica. Ellos son transhumanistas. ¿Qué dicen los transhumanistas? Que el ser humano está obsoleto, que el ser humano es imperfecto, que tiene que ser optimizado, que no tiene que haber democracia, que no tiene que haber Estado, que no tiene que haber reglas, que no tienen que haber leyes. Lean a Peter Thiel, que es el fundador de la Singularity University, que es el creador de PayPal, y a Ray Kurzweil, que es el fundador de la Singularity University y además jefe de ingeniería de Google. Ellos tienen una visión ideológica que es como un post-neoliberalismo. Y yo digo, nosotros debemos defender el humanismo, ¿ya? Porque para ello la inteligencia artificial es el instrumento que va a permitir mejorar al humano. Y la optimización es lo que le da sentido. Por eso que cada vez más los seres humanos estamos, en cierta manera, estamos externalizando nuestras competencias y nuestras decisiones a las máquinas. Waze te dice ya cuál es el mejor camino a tomar. Ya tu cerebro es menos competente que Waze para llegar a un lugar. Cambridge Analytica te dice por quién votar. El humanismo es que cada ser humano es el que mejor puede tomar decisiones por quién votar, qué comprar, cómo desplazarse, qué pareja elegir. Tinder hoy día a muchos jóvenes, a personas en el mundo les dice qué pareja elegir. Hasta el amor se transforma en una optimización matemática. Pero este es solo el comienzo, porque cuando ya entramos a los nuevos escenarios, que son el metaverso puede ser una oportunidad maravillosa, porque te permitiría, por ejemplo, enseñar a un niño o una niña la biología desde estar dentro de una célula, cómo funciona el núcleo, el aparato Golgi. Es maravilloso. Podrías en una clase de historia volver a la Grecia antigua, caminar por la Grecia antigua, por la Roma antigua. Pero es un mundo de diseño, un mundo simulado, que va a ir externalizando tus capacidades. Si a futuro, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, el ir al Louvre, el estar con una pareja, el tener una relación sexual virtual que con la tecnología áptica va a ser exactamente igual a una real, pero de diseño, a lo mejor a futuro vamos a perder esas capacidades. Antes yo sabía muchos números de teléfono, ahora no sé ninguno. Lo sabe la máquina, no yo. Antes yo sabía cualquier lugar, ahora si no pongo Waze, yo soy médico, no llego a ninguna parte, ni siquiera a mi casa. Perdí capacidades. Bueno, si uso metaverso, a lo mejor a futuro no voy a tener cómo
pensar y reflexionar por mí mismo. Voy a necesitar un sistema neuronal artificial que va construyendo mundos simulados para que los ponga en mi cerebro y yo los viva, los reproduzca como una marioneta. Y lo mismo pasa con GPT. GPT abre una oportunidad gigantesca. Pero el problema de estas tecnologías que son propietarias, a mí me preocupa que todos los avances tecnológicos ya no sean países, ni México, ni Europa, ni Chile, ni nuestras universidades. Son Facebook, son Google, son Amazon, son Elon Musk, que están desarrollando GPT, la tecnología, la inteligencia generativa, que están trabajando en prolongación de la vida, que están yendo a Marte, ni siquiera la NASA. Son las plataformas. Están construyendo de manera propietaria un mundo. Tenemos que democratizarlo. Y luego hay un tema ético para terminar esta idea y esta pequeña conversación. Ético, ¿por qué? Porque ya cada vez más estamos traspasando más decisiones a la máquina. Cada vez más la máquina se hace más humana y el ser humano se hace más máquina, va perdiendo su humanidad, va perdiendo la empatía, va perdiendo la capacidad de pensar, va perdiendo el pensamiento profundo, va perdiendo el pensamiento crítico, porque sin pensamiento profundo no hay pensamiento crítico. Las pantallas nos están quitando poder, nuestros niños y niñas que se educan a través de las pantallas están perdiendo capacidad de lectura, de aprendizaje, de escritura, de matemática. En cambio, la máquina es cada vez más humana, la máquina cada vez más aprende lenguaje, tiene mayor capacidad de intimar. Entonces ya GPT es la expresión de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva tecnología. Hasta ahora la inteligencia artificial era específica, sabía, güey, solo era de geolocalización, pero hoy día sabe de todo. Pero además, el pensamiento humano es lineal. Yo pienso lo mismo que hace 40.000 años con estos nuevos software que han sido la escritura, que han sido la lectura, la imprenta, pero mi cerebro es más o menos el mismo. En cambio, GPT hoy día es cientos de veces más potente que hace un año. En un año más va a ser 1.000.000 de veces más potente que hoy día. En 5 años va a ser cientos de millones de veces más potente que hoy. Va a haber una brecha gigantesca entre la capacidad de las máquinas y la nuestra. Pero GPT además tiene otra característica. Es generalista. Va a saber más de nosotros de todo en un tiempo más. Pero además genera contenido. Hasta ahora la inteligencia artificial solo reproducía contenidos humanos. Esta crea contenidos. Tú ya puedes tener una obra de arte, una pintura, una foto, una partitura de música que no vas a saber si humana o no humana. Pero si puede generar contenido, puede generar cultura, que es el filtro que le da sentido a la existencia. Cristo, Mahoma, las religiones, la ideología, no están en los genes, están en el lenguaje, están en la cultura. ¿Y qué pasa si esta tecnología puede generar cultura, y una cultura más potente que la humana, pero además tiene capacidad de intimar, tiene empatía? ¿Por qué? Porque ella sabe todo de ti, sabe tus gustos, tus deseos, tus sueños, tus aspiraciones, tus miedos, y tú no sabes nada de ella. Eso te puede manipular. Al final vas a saber más que tu novia, tú la vas a querer más a ella si sabe todo de ti. Pero además tiene una dimensión bíblica, en el sentido de que puede ofrecer aquello que las religiones ofrecieron y no cumplieron. Es una nueva ideología religiosa. ¿Por qué? Porque las religiones tradicionales, la gran promesa fue que iban a prolongar la vida, que te iba a ir al cielo, que iba a ser inmortal, que los ciegos iban a poder ver, que los sordos iban a poder caminar y los paralíticos, perdón, los paralíticos caminar y los ciegos ver y los sordos escuchar. Bueno, ellos lo están logrando, pero lo están logrando en una visión que no cree en el humano. Entonces hay una dimensión política, es decir, queremos que este sea un mundo propietario o lo democratizamos, y hay una dimensión ética de decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Le vamos a entregar todo el poder a las máquinas o vamos a preservar al humano? Entonces, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones no son locales, son decisiones de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno enfrenta estos temas en los parlamentos del mundo, en aquellos que tienen que tomar decisiones, no están pensando en estos temas. Si yo le pregunto a los parlamentarios de cualquier país del mundo, algo muy simple, en esta sociedad que está algoritmizada, ¿qué es un algoritmo? No tenemos idea. ¿Cómo vamos a enfrentar un mundo que no entendemos, ni siquiera entendemos cómo funciona? Ni siquiera entendemos lo que son las cajas negras, los algoritmos. Menos vamos a poder enfrentar desafíos tan grandes como decir, bueno, cómo gobernamos, cómo convivimos. Y estas tecnologías son maravillosas, pero tienen el mismo poder de oportunidad que tienen, son las amenazas existenciales que tienen. Un poco la energía nuclear era una expresión más básica de esto. La misma tecnología podía generar bombas humanas como Hiroshima y Nagasaki o generar instrumentos para tratar cáncer. Es la misma tecnología, pero depende de cómo la use. Y hoy día nosotros tomamos la decisión equivalente a haber dejado libre esto que cualquiera hiciera bombas nucleares. Tenemos que regular la inteligencia artificial, así como regulamos
y pusimos dimensión ética a la energía nuclear. Si no lo hacemos, Altman, que está en cuestión aquí con OpenAI, dijo algo muy verdadero. Dijo, mire, o nosotros esclavizamos a la inteligencia artificial o ella nos va a esclavizar a nosotros. Y hay muchos científicos que están advirtiendo los riesgos existenciales que puede tener una tecnología sin regulación. Esos son los desafíos que yo veo y que creo que sería interesante poner en discusión, algunos de ellos. Wow, Guido, gracias. Pues creo que son tantas cuestiones que nos pone sobre la mesa que pues uno se queda un tanto abrumado, ¿no? Con esta realidad. ¿Cómo crees, Guido, que podemos hacer frente a esta situación? Porque pues claramente estamos en desventaja como sociedades. Hemos visto cómo las instituciones, el derecho, las leyes, la justicia, la procuración y la impartición de justicia casi siempre llegan tarde, ¿no? El derecho siempre va tarde con respecto a las tecnologías, con respecto a los hechos, a los acontecimientos sociales que van marcando la historia. Y dado pues la manera vertiginosa con la que están avanzando estas tecnologías y la industria, que el problema, como bien lo dices, no es la tecnología en sí, sino quienes están detrás de estas industrias. ¿Cómo podemos hacer para tomar estas decisiones de las que tú hablas? Porque creo que pues ahí está la realidad, es claro, hay quienes lo están diciendo de manera muy fuerte como tú, pero vamos, ya a la hora de sistematizar, de darle forma a la regulación de estas tecnologías, es donde nos encontramos con grandes problemas porque los estados no están preparados para ello, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer, Guido, para prepararnos para esta situación? Bueno, yo diría un problema ético primero, de entender que tenemos que decidir qué humano queremos ser, qué queremos preservar del humano. Yo creo que no hay conciencia en la sociedad que estamos entregando nuestras libertades, nuestras intimidades a las máquinas, estamos haciendo trabajo gratuito cada vez que tomamos, nos metemos a TikTok, a Twitter, que ponemos una selfie, estamos entregando nuestros datos y además estamos programando o en cierta manera estamos haciendo entrenamiento a sus algoritmos. O sea, creo que hay que educar, hay que tomar conciencia del cambio que esto significa, y por eso digo un problema ético. Yo creo que la sociedad no entiende las consecuencias positivas o negativas que pueda tener esta nueva tecnología. Segundo, creo que tenemos que modernizar nuestras instituciones. O sea, cuando nosotros hicimos la ley de etiquetado en México nos demoramos 10 años. Piensa qué pasa si una ley se demora 10 años, cuando GPT hace un año no existía y en un año más va a ser millones de veces más potente. Están totalmente obsoletas, están desincronizadas. Yo creo que hay que rebelarse para preservar el humano. Hoy día la discusión no es solo izquierda-derecha, es una discusión de una visión tecnohumanista que quiere usar la tecnología para el humano, para mejorar al humano, o una ideología tecno-autoritaria como la China, o una tecno-libertariana que quiere terminar con el humano, que quiere terminar con el humano. Entonces, yo pienso primero viene la etapa de conciencia, de divulgación, y ahí el rol que tienen ustedes con su cátedra del futuro, de poner estos temas, de poner estas discusiones. Nosotros estamos formando jóvenes, vamos a hacer talleres con jóvenes, vamos a los colegios, conversamos de estos temas. Estamos planteando cómo la educación tiene que repensarse. Tenemos un grupo científico de más de 150 expertos pensando en la educación del futuro. Cómo la educación compite, cómo podemos mantener el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con la lectura, pero además hay que hacer alfabetización digital. Pero si no hay pensamiento crítico, no, la capacidad de ser manipulado por la inteligencia artificial es gigantesca. Bueno, todas estas cosas, pero por lo menos hay que plantearse los temas, y lo que hace el Congreso Futuro es abrir esa conversación, esa discusión, planteársela a los legisladores, planteársela junto con las universidades que tienen legitimidad para pensar y tiempo. Y creo que nuestra tarea es democratizar el futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer, y se va haciendo grano a grano hasta que logres construir una playa, pero hay que hacerlo, hay que rebelarse. Hay que rebelarse para democratizar el futuro, Guido, pues con eso nos quedamos. Creo que ese llamado que haces, pues habla mucho del encuentro futuro y creo que también habla mucho de los vínculos que tenemos en la Cátedra del Futuro con eso que tú has impulsado en Chile y que nos hermana, ¿no? En Chile y en México. Así que, pues, Guido, te agradezco muchísimo nuevamente pues, por habernos dirigido estas palabras, por haber compartido con nosotros tus ideas, tu pensamiento, tus reflexiones.
y esperando pues tener pues cada vez una cercanía, ¿no? Entre la Fundación Encuentros del Futuro, la Cátedra del Futuro, que al final pues estamos reflexionando y trabajando por lo mismo. Guido, pues muchas gracias, te mando un abrazo desde Guadalajara, allá hasta Santiago, y nos vemos muy pronto. Estoy muy disponible a seguir trabajando juntos y que hagamos Congreso Futuro con México en el, no sé, en el tiempo más cercano posible. Así que muchas gracias a ustedes.